Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos, puntuales a la hora de desprender o despegar nuestro vuelo a través de las páginas bíblicas, pues día a día viajamos por las páginas bíblicas para así aprender, para así degustar de las grandezas y de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Así que estamos sumamente agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos concede una vez más. Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde México, desde Alemania, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Chile. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros ya muy puntuales para emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Vamos a elevar a Dios nuestra oración para dar inicio a esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos para tomar lectura de tu santa y bendita palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra capacidad, Señor, que tu palabra pueda ser tallada en nuestros corazones. Prepara nuestras mentes, nuestras manos para aprender y obrar conforme a tu voluntad. Te damos gracias por cada uno de los países que ya están con nosotros conectados para disfrutar de esta lectura diaria de tu palabra. Guarda y fortalece a los hermanos que están desde los Estados Unidos conectados, así como los que están desde México, desde Panamá, desde Colombia, desde República Dominicana, los hermanos que están desde Alemania, así como los hermanos que están ya desde Chile. Señor, que en ellos se pueda cumplir esta promesa que tú has dejado en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos concedes una vez más. Nuestro ruego, Señor, es a favor de la niñez. Bendice y guarda a los niños, Señor, los jóvenes, que puedan ser sabios, prudentes, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, danos capacidad, sabiduría y temor en nuestros corazones. Bendice y guarda los matrimonios, Señor, esta santa institución que tú has formado desde la fundación del mundo, Señor. Te pedimos también por los padres para que nos dé sabiduría en la educación, en la crianza de nuestros hijos, y permite que nuestros hijos puedan ser hijos obedientes, que se enamoren de tu palabra, que puedan, Señor, ser dueños de esa promesa que tú tienes a todos los hijos que guardan el quinto mandamiento, Padre, porque largura de años le darás y todo lo que hagan tú lo prosperarás. Promesa fiel y digna de recibir, Señor. Gracias, oh Dios, por los ancianos. Muchos comenzaron desde su niñez, desde su adolescencia en tu pueblo y han invertido sus fuerzas con amor para tu causa. Bendíceles, Señor, guárdales hasta el último momento de sus vidas, que su estandar, el de la fe, siga siendo tú en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre bueno, por los enfermos que has sanado. Te damos gracias porque hemos visto tu mano buena obrando a favor de ellos. Pero hay una lista aún de hermanos que siguen esperando en ti, Señor.
Ten compasión por amor de tu nombre. Tú los conoces, Señor. En tus manos están. Te presentamos a Alan, te presentamos a Nathan, te presentamos a Natanael, a Lauri, Señor. Ten compasión también de este jovencito, de José Elías, Señor. Aumenta su fe, Padre bueno. Ten misericordia, Señor, por amor de tu nombre. También te pedimos por nuestra hermana Bárbara Cañizares, que ha pedido oración para que todo lo de su pulmón pueda ser dirigido por tu mano buena. Ten compasión, Señor. Muchas peticiones hay de sanidad, las cuales te las ponemos en tus manos. Sabemos que tú eres nuestro sanador, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Guarda y bendice cada oyente que ya está con nosotros, Señor. Ten compasión de nuestras vidas y danos cada día más la oportunidad de vivir para ti. Señor, perdónanos porque siempre cometemos errores, pecamos. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, en todo tiempo. Todo te lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más y ya comenzamos con estos 6 capítulos que restan del libro del profeta Daniel. Y créanme que son bastante impactantes estos capítulos. En los primeros 6 capítulos notamos, según el tiempo, pues historias, acontecimientos que sucedieron en el reinado del rey Nabucodonosor, de Belsasar y de Darío. Ahora regresamos un poquito y esta sección que viene, el Señor manifiesta por medio de este profeta, gran siervo de Dios, acontecimientos sumamente relevantes para la humanidad. Y es impactante saber que Dios, conociendo el corazón de su siervo, le revela a través de visiones sucesos que han pasado ya. Y a mí me impresionó muchísimo cuando yo leía el libro del profeta Daniel y cuando hacía alusión tan exacta, hermanos, cuando él comienza a ver esa visión, y cuando se representa allí a quien sería el imperio de Alejandro Magno, y que de allí se dividiría el reino en 4 partes, pues precisamente antes de morir, él distribuye las tierras a sus 4 generales de mayor confianza. Todo esto, o sea, al uno leer la palabra de Dios y corroborarlo con hechos históricos, hermano, esto es impactante. Realmente esto afirma nuestra fe cada día más en el Señor. Porque cuántos años antes de que Alejandro el Grande tomara el poder en el imperio griego, sucedió, y la Biblia, la palabra de Dios ya lo había revelado. Entonces esto es maravilloso, y esto es lo que nos hace temer, temblar y creer en las verdades reveladas a la humanidad por medio de la palabra de Dios. Entonces, acontecimientos como estos y muchos más nos deben a nosotros afianzar cada día más en Dios, pues sabemos que lo hemos dicho en repetidas oportunidades. El Señor todo lo tiene tan diligentemente organizado. Todo lo conoce. El Señor es perfecto, maravilloso. Cómo revela a sus hijos los acontecimientos futuros con tantos años de anticipación. Y esto solo a través de su grandeza y su omnipotencia, omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo crea. Es maravilloso, realmente. Así que, sin más, vamos a escuchar el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visión en su cama. Luego escribió el sueño
y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra, y púsose en yesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso al un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: Levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho, y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían, y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme, y declaróme las interpretaciones de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino
se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos, y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Bueno, ¿qué les parece esta experiencia que nos relata el profeta? Es la visión que Dios le mostró a este gran profeta de las 4 bestias y esta visión del reino eterno. Y por supuesto, miren esto, es de analizar. Dios le dotó a Daniel de una sabiduría impresionante. Si cuando estaba apenas comenzando los estudios en Babilonia, que duró 3 años, y fue evaluado por el rey Nabucodonosor, el rey lo halló 10 veces más sabio que el resto de los sabios de Babilonia. Imagínense ahora, con esta experiencia que ya había adquirido durante tanto tiempo en la presencia de Dios, al interpretar sueños, como Dios se le revelaba a él los significados. Sin embargo, esta visión que él tuvo, no lo entendió. Y Dios, que conoce la mente, el corazón de los siervos, envía entonces a que le expliquen la interpretación a Daniel. Fíjense esto, aquí, en esta oportunidad, es él mismo quien tiene esta visión. Y no le entendió, no entendió esto que le reveló el Señor. Y entonces Dios envía el personal idóneo para que le detallase con sumo cuidado el significado de esta visión. Entonces aquí no podemos decir, bueno, esto quiere decir esta cosa o esto, porque fíjense que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, que no lo recordaba, pero que a través de la oración unida de estos 4 hombres, el Señor le reveló a Daniel el negocio. Luego el segundo sueño que tuvo Nabucodonosor, donde sí lo recordaba, ese árbol frondoso, pero Daniel, al instante de estarlo escuchando por boca del rey, le interpretó su significado. Y este sueño, esta visión que tiene el profeta, no está capacitado, no tiene la capacidad de lograr entender su significado. Dios envía el personal idóneo. Con esto le queremos decir que este libro abre las ventanas a los misterios de Dios. ¿Sí me entiende? El Señor no deja nada a medias y lo interpreta. Bien lo da a conocer por boca del profeta Daniel o ese mensajero que le expresa a él esta visión. Entonces, podemos hallar tantas grandezas y no tenemos que interpretarlo personalmente. Todo está explicado en este hermoso libro. Nos detalla entonces en el capítulo 7 que, aunque los detalles del sueño de Daniel a veces son difíciles de interpretar,
el énfasis principal está claro. La historia seguirá estando llena de turbulencias. Dios, el Señor de la historia, pues es Él, el escritor de la historia, porque eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de nuestro amado Dios. Dios tiene todo bajo el control. Y de verdad que es impresionante. Cuando nosotros los hijos de Dios logramos entender esta realidad, nada nos turba, nada nos espanta. Porque sabemos que el Señor todo lo tiene bien orquestado. Hay una sinfonía que el Señor es el que dirige. Y es precisamente la historia de la humanidad. Y entonces todo esto acarrea en nuestras vidas seguridad, confianza y sobre todo la certeza de que nada es casualidad. Todo está bien planificado por Dios. Usted dirá, bueno, pero ¿y Dios planifica que haya tanta mortandad y tanta maldad? No, esa es la decisión del hombre. Recordemos que el hombre tuvo la oportunidad de escoger. Y el hecho de que haya maldad, haya muerte, haya esa codicia, ese apego al dinero, esas vanidades, eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que estar muy claros en eso. La voluntad de Dios siempre recaerá a favor del hombre. ¿Qué es lo que debemos nosotros estar seguros? De que siempre Dios estará vigilante por aquellos que aman y hacen su voluntad. Y cuando el Señor nos traza este plan o traza las verdades de la historia, es para darnos a nosotros confianza, para que nosotros descansemos en Él, para que entendamos que sí habrá turbulencias y habrá dificultades en la tierra. Sin embargo, de todas estas el Señor está anuente, las conoce. Y esto no hace temblar en el trono de Dios, ay, pasó esto y ahora qué hago. No, el Señor no está así, a la expectativa, ¿qué irá a pasar? A ver, depende de lo que haga el hombre, yo actúo. No, el Señor está totalmente anuente de las realidades que están aconteciendo y las que acontecerán. Entonces tenemos acá, pues, sí es verdad, hay muchas cosas en este libro que es un poco difícil de interpretar, pero el énfasis principal está muy claro. La historia seguirá estando llena de turbulencias de Dios, así es, pero Dios formará parte de ella hasta que lleve a cabo su intervención final en los asuntos humanos. Aún más, sus fieles, sus hijos, aquellos que han abrazado esta verdad gloriosa, seguiremos sobreviviendo en medio de las pruebas. Y esto es esperanzador para la humanidad. Esto nos trae aliento, esto nos trae consuelo. El sueño de Daniel debe haber tenido lugar aproximadamente en el año 550 a.C., unos 10 años antes de los acontecimientos narrados en el capítulo 5. Por eso decimos que aquí echamos un poquito para atrás. Estábamos viendo desde el inicio del libro cuando Daniel y sus amigos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. De allí se narra parte del reinado de Nabucodonosor, luego de su hijo y seguido el del rey Darío. Entonces aquí se echa un poquito para atrás la historia en el sentido que Daniel está hablando sobre la fecha en que él tuvo esta visión. Ustedes dispénsenme un poquito, pero he estado un poco mal de la garganta desde el sábado. La garganta ha estado así un poquito haciéndome sentir de que no está en muy buenas condiciones. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces,
Al igual que el reino representado por la gran imagen del capítulo 2, recordamos esa gran imagen, recordamos el sueño que Jehová le reveló a Nabucodonosor debido a esa inquietud que tuvo el rey por conocer cómo serían los tiempos futuros. Dios, conociendo el sentir de Nabucodonosor, le regala esta visión milenaria que está presente aún hasta nuestros días. Y nosotros debemos ser bien precavidos y estar bien alerta, porque si usted se ubica en el tiempo de la historia según la estatua que Nabucodonosor vio, nosotros estamos en el último, en la época de los pies de barro, ahí en ese último, y después de este vendrá el eterno, hermanos. Entonces nos damos cuenta cómo a través de este libro es como la brújula donde nos ubicamos en qué tiempo estamos y qué tan cerca están los acontecimientos del fin del mundo. Por eso que este libro es de tanta relevancia, hermanos. Que recordemos que Jesucristo, precisamente en el sermón profético, en el capítulo 24 del libro de Mateo, él recuerda al profeta Daniel y dice: el que lea entienda. Si usted leyó Daniel, usted debe entender los anuncios que está dando Jesucristo en ese sermón. Fíjense la magnitud y la certeza de este libro. Cuánta grandeza Dios le entregó al profeta Daniel. Y fíjense algo, no sé si lo han notado, pero el ministerio del profeta Isaías estaba involucrado en los reyes de los cuales él profetizó en su época y el pueblo, al igual que el de Jeremías, así como el del profeta Ezequiel, que estaba llevando el mensaje a la nación como tal. Pero con Daniel es diferente. Daniel, este profeta, no estaba, de hecho, en la palabra de Dios se ve algo muy particular en el profeta Daniel, y es que él estuvo siempre en la cúspide de la política de estos países donde él sirvió, donde él estuvo como exiliado, como cautivo. Y él no tenía, a diferencia de Isaías, a diferencia de Ezequiel, a diferencia de Jeremías, él no tuvo un tú a tú con el pueblo, un arrepiéntanse, busquen del Señor, no. Lo de él fue algo diferente, fue esperanzador. En medio de ese cautiverio donde ellos estuvieron, el Señor le mostró, le permitió discernir las sazones de los tiempos. Fíjense, una cosa tremenda, una cosa maravillosa que Dios le concedió a él. Entonces, este mensaje abarca más allá de las fronteras de un pueblo que estaba exiliado. Abarca la historia, la amplitud, la gama de todo el mundo, es decir, de todas las naciones. Por eso que este libro de profecía traspasa las fronteras de Israel y llega a las remotas naciones que quizás ni siquiera se perciben como de importancia, pero Dios tiene todo diligentemente orquestado. Entonces nos damos cuenta lo valioso que es este libro para la fe del creyente. Y les voy a decir, yo tenía así como que hay libros que uno lo siente como que muy espinoso y como que mejor lo evado. Hermanos, y he entendido a través del estudio de la palabra de Dios, nuestro hermano Daniel Luis, explicando bastante sobre los temas, ha hecho varias reflexiones que consideramos que son muy certeras. Y es que si el Señor no hubiese querido que usted conociese esta información, no lo hubiese dejado como herencia en la palabra de Dios. Hubiese pasado como en la oportunidad que el apóstol Juan vio grandes acontecimientos y el ángel le dijo: no, esto no lo escribas.
Eso no nos convenía saberlo. Y por eso se le dio la orden al apóstol Juan que no lo escribiese. Pero lo que el ángel le dijo, escribe que estas palabras son fieles y verdaderas. Y él las escribió y hasta la presente fecha están para alimentar la fe del creyente. Entonces si el Señor las dejó es porque nos conviene saberlas. Como dice en el libro de Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a los hombres. Y la palabra de Dios es revelación a la humanidad. Por tal motivo debemos valorar cada una de las lecciones, de los temas, de los libros que aparecen en la palabra de Dios. Porque como certeza tenemos la gran confianza de que lo que allí está es palabra fiel. Lo podemos corroborar por medio de la historia, por medio de la ciencia. Podemos corroborar que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero, no es ciencia ficción. No es un lenguaje totalmente metafórico, no, que esto es un cuento de hadas, no. Es real, es legítimo. Y algo tan sencillo como la ciencia está buscando los orígenes de los hombres, cuando la palabra de Dios nos revela que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y la ciencia misma lo puede corroborar porque nuestro cuerpo posee elementos químicos que solamente se encuentran en la tierra. Entonces hay tantas cosas, hermanos, que la misma ciencia nos confirma que no es una palabra común, es la palabra de Dios. Entonces, vuelvo al caso, lo que está escrito en la Biblia es para ser asimilada a través de nuestra poca capacidad. Los misterios, lo que no aparece, pues eso pertenece a Dios, pero lo que está es para que nosotros lo estudiemos. Me llama mucho la atención porque la carta que el apóstol Pablo le escribió a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, nunca apareció. Y eso no fue casualidad, sencillamente no convenía que la iglesia la tuviera o que se leyera. Así de sencillo, así lo he entendido, así he abrazado la perfección de los planes de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo esto que está acá es para nuestro beneficio. Entonces, al igual que los reinos representados, ¿verdad? Por esa gran imagen que vimos en el capítulo 2, es difícil determinar la identidad de los reinos simbolizados. El león representa a Babilonia, el oso a Media, el imperio medo-persa y el leopardo a Persia o Grecia. O sea, no podemos decir, bueno, cada uno es esto, porque en la actualidad podemos decir, bueno, el oso es Rusia, el águila, o sea, podemos decir eso así como que es muy comprometedor. Pero la identificación de las 4 bestias depende de cómo hayamos interpretado la simbología de las 3 anteriores. Si la tercera bestia representa a Persia, se trata de Grecia. Y si a Grecia, entonces se trata de Roma. Los 10 cuernos simbolizan un número no especificado de reyes, aunque completo, perteneciente a los 4 reinos. Entonces, la soberanía de Dios sobre los reyes humanos se confirma cuando arranca 3 cuernos de los primeros. La interpretación se ve en 4 reinos a Roma, con otro cuerno, y generalmente se considera como símbolo de sus césares, de los reyes que estuvieron dirigiendo este imperio de los Césares, dice. Entonces, tenemos acá cuando la palabra del Señor le dice, miré yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre, esta es la expresión favorita de Jesús para designarse a sí mismo. Entonces, de ahí que el sueño de Daniel tenga en parte un carácter tan mesiánico, el anunciar que la venida del Mesías inauguraría una nueva etapa del reinado de Dios sobre la historia, porque Cristo cumplió esta misión trayendo el reino de Dios a la experiencia humana. El reino de los cielos
se ha acercado. ¿Quién decía esa expresión? A ver, ¿quién continuamente decía el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, cuando hace en este versículo 13 y 14, hace alusión a este personaje como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Por supuesto, el anciano de días estaría entonces representando al gran yo soy, a Jehová, al Dios Padre, y este hijo del hombre a Dios Hijo. Y a él le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué hicieron? Le entregaron al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, le fue dado el dominio, la gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, nunca jamás pasará. Su reino jamás será invadido, jamás será destruido, jamás será desplazado. Y ese es el reino al que el Señor nos está invitando. Entonces, todo esto, por supuesto, que vio Daniel en esta visión, todas estas bestias, pero fíjense cómo ve este cuadro hermoso de lo que se le entrega al Hijo del Hombre. Todo esto lo turbó en espíritu. Allí en medio de su cuerpo, esas visiones que tuvo lo asombraron a tal punto que él se acercó a uno de los que asistían y le preguntó sobre todo esto que se le había mostrado. Y él le habló y le dio a conocer la interpretación de lo que él había visto en visión. ¿Se dan cuenta que aquí no hay nada que interpretar porque todo está interpretado? Daniel aquí no deja nada para lo que pare, no, aquí está todo interpretado. Dios lo interpreta por boca del profeta Daniel, y lo que Daniel no entendió, entonces el Señor se lo reveló directamente a través de sus mensajeros. Y entonces este personaje que lo asistía le dice, mira, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros analizamos que estaba él precisamente en el primer año, cuando él tuvo esta revelación, esta visión, estaba él ubicado en el primer imperio, en la cabeza de oro que era Babilonia. Entonces, estos 4 reyes, 4 imperios, estos cuatro reyes que se levantarán en la tierra, representando que los 4 imperios que seguían. Recordemos que del reinado de Babilonia venía el Medo-Persa, de allí el de Grecia, de allí el de Roma y de allí el que estamos actualmente. Y entonces ellos le dicen, aquel personaje que le está aclarando lo que él no entendía, le dice, mira, después de todo esto, que ellos se levantarán en la tierra, después van a recibir el reino de los santos del Altísimo. Y ellos son los que van a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al libro del profeta Isaías. Esto nos lleva al Apocalipsis. Entonces hay tanta armonía en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de las verdades reveladas en este libro. Esto despertó en Daniel más hambre del saber. Él tuvo un mayor deseo de saber acerca de estas 4 bestias. No solamente se conformó con los títulos de la historia, quiso saber el desarrollo completo de esta visión. El por qué eran tan diferentes las otras, y eran espantosas en gran manera, porque ellos estas bestias tenían dientes de hierro y uñas de bronce. Imagínense qué experiencia. Y no solamente tenían estos dientes de hierro y estas uñas de bronce, sino que les daban muy buen uso. Devoraban y desmenuzaban y las obras
hollaban con sus pies, decían, no dejaban nada, todo lo destruían a su paso. Y entonces, acerca de esos 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos. Este cuerno que había derribado los 3, este cuerno era diferente porque tenía ojos, tenía boca, pero esa boca hablaba cosas no agradables. Y era diferente, era más grande que el de sus compañeros. Entonces, ¿qué veía? Que este cuerno hacía guerra contra los santos. Y no solamente que hacía guerra contra los santos, lo peor del caso era que los vencía. Esto es lo duro. Fíjense, los vencía. Hasta, esto tuvo un tiempo, hasta que el anciano de días, nuestro amado Dios, los llamó entonces a juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo que los santos recibieron el reino. Fíjense cómo Dios detalla todo, hasta las derrotas de los santos. Con esto nos damos cuenta que no es que iremos de victoria en victoria. Habrá, fíjense, el momento de la historia en que los santos recibirán derrotas también, porque aquí este cuerno diferente que tenía ojos, que era diferente al de los restos, le hacía guerra a los santos, y no solamente le hacía la guerra, sino que los vencía. Pero hay un punto y aparte, un punto y final en esta historia, y es que cuando el anciano de días, nuestro amado Dios, los llame a juicio a los santos del Altísimo, entonces hasta allí llegará el tiempo y todos sus santos recibirán el reino. Entonces, fíjense esto, el Antiguo Testamento, la profecía y el reino. La profecía, pues, de este capítulo 7 de Daniel no solo cubre la lucha espiritual a través de las edades entre la primera y la segunda venida del Mesías, sino que usa 2 términos de suma importancia para percibir la verdad bíblica acerca del reino de Dios: dominio y recibir. El dominio, que significa gobernar, prevalecer, dominar, está en las manos de los poderes humanos hasta la venida del Hijo del Hombre, cuando éste lo tomará en sus manos para siempre. Pero en el periodo entre la primera y la segunda venida del Mesías se entabla una lucha, y este periodo los santos reciben, que significa sostienen, o también significan ocupan el reino. Esto indica un proceso de prolongada lucha mientras los redimidos, es decir, los santos, poseen lo que se les ha prometido. Y este panorama se presenta así. Luego de que el juicio favorece a los santos, una predicción sobre el impacto de la cruz de Cristo, de la cual pendía tanto la redención humana como la restitución de su dominio bajo Dios, comienza una larga lucha. Y la segunda, esta lucha se describe como el tiempo cuando los santos entraron a poseer el reino. Y estos batallan contra siniestros adversarios, por supuesto, y experimentan también una serie de victorias y aparentes derrotas, también, como lo dice el versículo 25. Estas profecías revelan la presente era del reino, en la que se desarrolla una lucha constante, con una victoria tras otra para la iglesia, pero su triunfo final aguarda cuando Cristo regrese. Entonces, esta profecía también pone sobre una balanza la cuestión de la soberanía divina y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios logra la victoria fundamental y conquista en la cruz el triunfo decisivo, que por supuesto permite a los santos recibir el reino. Dios confía la responsabilidad de esta lucha a los suyos para que poseamos el reino en el medio de una batalla contra el adversario. Pero en ocasiones los santos sufrirán esas tristes derrotas.
Entonces, nos damos cuenta que se acercan a la victoria mientras avanza el juicio y se van a apoderar del dominio controlado por la maldad. Es decir, estos buenos van a arrebatar el dominio de los poderes infernales y van a continuar la guerra hasta que se siente sobre su trono el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Los sistemas proféticos difieren sobre cómo y cuándo se van a cumplir estas palabras en el calendario de la historia de la Iglesia, porque el pasaje se presta para distintos esquemas de interpretación, cada uno de los cuales propone una cronología distinta, pero el hecho fundamental permanece una lucha prolongada entre los santos y el poder del mal en el mundo, que reclama de cada creyente una posición firme en medio de una serie de victorias parciales y derrotas transitorias. La consumación del triunfo final anticipa la venida de Cristo. Mientras tanto, recibimos el reino y buscamos victoria para nuestro reino, gracias únicamente a su poder, logrando interminentes victorias. Todas estas están basadas en el juicio dispensado por medio de la cruz. Así que esto que se narra en estos capítulos es sumamente crucial. Cuando la palabra de Dios nos habla de tiempo y medio tiempo, otra semana de decir 3 años y medio, y se refiere a la segunda parte de la semana 70. Esto en el momento cuando más intensamente se manifestaría el poder de Satanás en su persecución a los judíos y a los creyentes en Cristo que aún permanecieren en la tierra. Y esta referencia ofrece una fuente evidencia de que la última etapa de la semana 70 de Daniel, semana de años, alude a lo que se conoce como la gran tribulación. Y bueno, haciendo referencia de la gran tribulación, hay varias denominaciones que afirman que los santos, los salvados, no experimentarán esta semana de tribulación o estos últimos días de tribulación, pues se ejecutaría lo que ellos conocen como el rapto. Y de verdad que, como dice, sería tan bonito que fuese así, ¿verdad? Que todos los salvados fueran secuestrados y no experimentaran esas terribles pruebas de lo que son los tiempos de tribulación. Pero no, hermanos, no es así. El rapto no es que va el rapto. Nosotros como institución, como iglesia, no creemos en el rapto. Bíblicamente no es sustentable. Sería maravilloso, sería glorioso, wow, de verdad que sí, eso es emocionante. Y muchos dicen, no, sí, el rapto va a pasar porque Jesucristo dijo, uno estará moliendo y la otra estará moliendo y una será llevada y el otro quitado. De ahí abarcan de que, bueno, ese es el rapto. No, hermanos, no es así. Ojalá, ¿verdad? Como decía el hermano, ojalá fuese que la iglesia pueda pasar estos tiempos ajenos de toda tribulación y de todo dolor, pero bíblicamente no es así. Así que tenemos que estar, como dicen, muy apercibidos y prepararnos para estos días malos. Así que los tiempos, y fíjense, es tan verídico, hermanos, y lo podemos corroborar actualmente a través de los mensajes del Espíritu Santo, cómo nos advierten y cómo nos alertan de los tiempos malos que vendrán. ¿Ustedes creen que si la Iglesia de Dios fuese acreedora de esta corriente del rapto, el Espíritu Santo nos alertara? El Espíritu Santo nos dijera, tranquilo, que ustedes no van a pasar por nada de esto porque yo los voy a raptar. Ustedes no van, quédense tranquilitos que ustedes, no, hermano, el Espíritu Santo, por muchos mensajes, nos da a entender que debemos estar bien claros porque vienen tiempos malos y difíciles, los tiempos de la tribulación. Entonces tenemos que estar muy apercibidos con estos sucesos que están por acontecer. Y vuelvo y les recuerdo, nosotros estamos en el último reinado, el barro con el hierro. Así que después de esto viene el reino sempiterno.
Entonces tenemos que estar muy cuidadosos. Si nosotros estuviéramos en la época de plata, estaríamos entonces en la época de los medo-persa y diríamos, no, faltan unos cuantos reinos. Falta el de bronce, falta el de hierro y después viene el de hierro con barro. Pero nosotros ya estamos en la última. Así que esto está a la vuelta de la esquina, como se dice. Vamos a seguir avanzando entonces hacia el capítulo 8. Estos capítulos son muy, muy esperanzadores. Libro de Daniel, capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susan, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío, venía en la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero, que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él, con la ira de su fortaleza, y vilo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en grande manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a éste. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó e hízome estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y que fue quebrado
y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana, que está dicha, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Bueno, imagínese, usted dirá, bueno, y Daniel teniendo esas visiones no tenía cómo las entendía. Era algo bastante, o es algo bastante, un pan bastante amplio para digerir. Sin embargo, lo más grato de todo esto que el Señor nos ha dejado en nuestras manos es que mucho de lo que Dios le reveló a este gran siervo de Dios tuvo su explicación celestial, porque Dios envió, ¿verdad?, ese personaje idóneo para que le detallara al profeta los acontecimientos futuros. Cuántas cosas, ¿verdad? Cuántos misterios. Y nosotros nos llenamos de esperanza porque esto tiene tanto, tanto, tanto que ver con nuestros, con nuestra fe. ¿Y por qué le decimos esto, hermano? Bueno, porque sabemos que el Señor da el camino y la palabra de Dios son esas señales que nos dicen, mire, por acá velocidad a 80 kilómetros por hora, acá cuidado. Entonces la palabra de Dios nos va guiando para nosotros poder transitar este camino y nos damos cuenta lo que nos revela este libro, que les digo, contiene 12 capítulos. Los primeros 6 son más que todo históricos, pero los 6 restantes son enteramente proféticos. Y volvemos y recordamos, tienen tanta conexión con el profeta Isaías. ¿Cuántos años de diferencia del ministerio del profeta Isaías al de Daniel? Más de 100 años. Por supuesto que sí. Y de ahí nos picamos a los 200 años y alguito más. Y ahí nos damos cuenta la conexión que tiene el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, Dios le reveló grandezas. Daniel tiene tanta conexión con lo que Jesucristo detalló a sus discípulos en el sermón profético. Y por supuesto, Juan el teólogo, cuántas grandezas recibió y cuánta conexión hay con todos estos acontecimientos. Y esto es de valorar. Esto es, hermanos, para que nosotros estemos, mire, no estemos mirando que fulano, que sutano, que mengano, hermanos, mirando el blanco, mirando a Cristo, porque esto tiene cumplimiento. Y hay de aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Y nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos este alto privilegio de haber sido alcanzados para una vida mejor. Usted sabe, usted alguna vez se ha puesto a pensar que una vez que usted es vaso de santificación y honor para Dios, inmediatamente su nombre está estampado en el libro de los redimidos. Usted se ha puesto a pensar en eso. ¿Por qué desperdiciar esta gran salvación con tantas cosas que van a venir sobre la faz del mundo? Mientras que los científicos están tan desesperados porque saben que este mundo está cada día más en sus últimos años para ser destruido. Y por eso envían naves a Marte y naves a este planeta, porque saben. Pero nosotros no estamos en esa angustia, porque ya nosotros tenemos una habitación no hecha de manos, eterna. Entonces,
esto que nos está revelando Dios por medio del profeta Daniel debe hacer que nuestras cabezas estén llenas de esa esperanza. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando le dijo, cuando ustedes vean todos estos acontecimientos, no es para que se atemoricen, no es para que se asusten, no. Miren el consejo de Jesucristo. Cuando ustedes vean todas estas señales, todo es erguidos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, es cuando más firmes en el camino de la salvación deben estar. Su postura debe ser totalmente definida. Ay, hoy soy cristiano, mañana estoy de vacaciones espirituales. Ay, no, es que me miraron mal. Ay, no, es que me trataron mal. Hermanos, ¿cuánto tenemos nosotros que agradecerle a Dios? No mirando a nuestro hermano, porque todos tenemos defectos. Pero si miramos a Cristo, hermano, nada ni nadie nos sacará de este plan precioso. Imagínese usted todo lo que Dios nos revela, y esto es lo maravilloso de servirle a Dios, que Dios nos cuenta las cosas así, con lujo, con detalle. Cuántas grandezas nuestro amado Dios nos ha dado. Cuánta maravillosa promesa. Y ¿ustedes no les parece algo hermoso que Dios, cuántos años hace de las profecías de Daniel? Ustedes se han puesto a sacar número de eso. ¿Cuántos años? Imagínense, si el libro del profeta Daniel data, miren la fecha, a fines del siglo VI, y estamos en el siglo XXI. Miren, a fines del siglo VI, y nosotros ya vamos por el siglo XXI. Y el Señor nos ha revelado los finales. ¿Cómo será el final de la historia de la humanidad? Díganos, ¿cómo debemos estar nosotros? Hermanos, nosotros debemos estar, mire, caminando en las nubes ya, desde aquí, desde la tierra. Sin mirar al que hace, al que no hace, al que mira, al que siembra, al que... Hermanos, es que es tan hermosa la salud a la cual el Señor nos ha llamado. Y cuando, no sé, bueno, a mí me ha pasado que las veces que he leído al profeta Daniel y uno se mete en lo que Dios le revela a él, Dios mío, uno se siente como comprometido con nuestra alma. Señor, todo esto está pasando. Y yo, en lo personal, le digo, cuando yo comencé a leer todo esto, estaba muy jovencita, ¿no? Unos 18, 19 años. Y yo, claro, nosotros habíamos visto en el colegio lo que es historia universal, los imperios y todo eso. Y al comenzar a comparar lo que Dios había detallado por medio del profeta Daniel y ver, Dios mío, con qué exactitud. Y todo esto ya lo habías dicho. Hermano, no se siente tan chiquitito. Y dice, Santo Padre, o sea, ¿cómo puede el ser humano ser tan ciego para no poder discernir la verdad sublime de nuestro amado Dios? Dios conoce los tiempos. Dios está anuente de todas las cosas. Y todo lo que ha de acontecer ya el Señor lo ha revelado por boca de sus profetas para que nosotros estemos apercibidos. Y por si fuera poco, no nos ha dejado solos. Nos ha revestido del divino consolador para que nos guíe y nos inste a toda justicia. El hecho que usted ahorita esté escuchando la radio, escuchando saber un poco más de Dios, no es que usted quiera. Dios, a través del Espíritu Santo, le da ese interés y nos da ese compromiso a nosotros. Señor, tenemos que hacerlo. Yo sé que una obra maravillosa tú haces en el corazón de los creyentes. Tenemos conexiones desde Alemania desde hace mucho tiempo y Alemania siempre está allí conectada. ¿Ustedes creen que Dios no está haciendo algo maravilloso en el corazón de estos creyentes? Porque la palabra de Dios ha de extenderse de una manera maravillosa. Ahora usted decide si se deja usar como instrumento de Dios, porque somos útiles, pero no somos indispensables. Entonces usted decide si se deja usar, o el Señor llamará a otro, levantará a otro, pero la obra de Dios no se detiene. Entonces todos estos acontecimientos que Dios nos va detallando es para que nosotros, hermanos, mire, vivamos como lo dice el Evangelio de San Lucas 1:75. Así, tal cual, sin faltarle un punto y sin omitir un acento. Nada. Para que nosotros vivamos, hermanos, en santidad y en justicia todos los días nuestros.
No hay vacaciones, no hay días feriados, no hay fines de semana. Hoy me visto de santo, mañana cuelgo el hábito de santidad y voy a lanzarme un champuzazo por Babilonia del mundo para gozarme del pecado. No, así no funciona esto. En santidad y en justicia, delante de todos los días, porque lo que viene, hermanos, ¿quién podrá resistir a estas verdades? ¿Quién? Si el Señor nos ha dejado grandes verdades. Entonces, el exacto cumplimiento de las profecías de Daniel sobre la derrota del imperio medo-persa, que es el carnero, por los griegos, que es un macho cabrío, y los acontecimientos que condujeron a la erupción de Antíoco Epífanes en la historia hebrea, ha hecho declarar a los historiadores seculares que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito antes de los 200 años antes de Cristo. Fíjense, por ver con tanta exactitud con que el profeta Daniel determinó estos acontecimientos narrados en la historia de la humanidad, debido a que niegan la inspiración divina de las escrituras, pero para todos los que creen en la validez de la fecha del siglo VI, que es cuando se escribió el libro por mano del profeta Daniel, constituye una maravillosa confirmación del notable don profético que poseía este gran santo de Dios, Daniel. Para Dios poder predecir por medio de él con tanto lujo de detalles los acontecimientos futuros. Entonces, nótese esto, y es que Jehová estaba tan al tanto de la calidad espiritual de Daniel, que recordemos lo que dijo por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 14, versículo 14. Es que esos versículos, ese capítulo no se me olvida. Es impresionante. Ezequiel era contemporáneo con Daniel. Eran profetas contemporáneos. De hecho, Ezequiel también estuvo en el exilio, al igual que Daniel. Y que Jehová le haya dicho por boca del profeta Ezequiel: si estuviesen en medio de esta ciudad estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. ¿Qué les parece? Y Daniel era contemporáneo al profeta Ezequiel. Y Jehová aquí lo toma como un ejemplo de justicia, de santidad, de ser digno, de ser librado de la terrible plaga y maldad con la que sería juzgada Jerusalén. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso vivir así? Entonces, todo esto que se narra acá, fíjense cómo muchas personas, la ciencia dice, es que no puede ser que con tantos años de diferencia haya Daniel expresado con tanta exactitud los acontecimientos futuros. Entonces, el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, quien salió de Siria para perseguir a los judíos y profanar el templo entre el año 171 y el 164 a.C. Y esto aparece como prototipo del anticristo, así como todos los gobernantes paganos del mundo que activamente se oponen al pueblo de Dios. Y este cuerno grande es Alejandro el Grande, quien gobernó en Grecia desde el año 333 a.C. hasta el año 323 a.C. Y a su muerte, por supuesto, que su imperio fue dividido en 4 reinos. Él los distribuyó a sus 4 generales. Y eso lo señala la historia, por supuesto, y la historia es inamovible, la historia queda allí, no se puede alterar. Entonces, fíjense con cuánta grandeza Dios manifestó y nos sigue dando todo esto, y se dan cuenta la maravillosa de los maravillosos detalles que se hallan en la palabra de Dios. Entonces, esto es
esto que la palabra de Dios nos revela y cómo Dios envía a Gabriel para que le interprete la visión a Daniel para que no haya duda. Miren esto, Daniel, Dios lo dotó de la capacidad de interpretar los sueños de Nabucodonosor, las escrituras, a Belsasar. Pero esto era pero tan profundo para su capacidad cuando era un hombre tan sabio que el Señor no lo quiso dejar así. Y le asignó a este ángel, le asignó a Gabriel para que le demostrara, le interpretara todo lo que iba a acontecer. Entonces, fíjense, hermanos, qué maravilloso es la palabra de Dios para deleitarnos, para afirmarnos en la fe, para llenarnos cada día más de esa reverencia santa a Dios. Todas las cosas están dichas. Nosotros debemos escoger en qué lado vamos a estar, si en el grupo de los redimidos o en el grupo de los rebeldes, de esos que no quieren doblegar su voluntad y ofrendar su voluntad a Dios. Entonces, fíjense cómo esto, con todo lo que el Señor les reveló por medio de Gabriel, el Señor, Daniel le expresa que quedó tan quebrantado y quedó tan enfermo por algunos días a causa de todo esto y quedó convaleciente. Sin embargo, él atendió los negocios del rey, cumplió con su compromiso, pero seguía espantado a causa de esta visión que ya le había sido explicada por boca de Gabriel y no la entendía. Esto no es que esto es facilito, no, hermanos, esto es manjar del bueno, del abundante, y esto es comida pesada, esto no es fácil de digerir. Así que miren lo maravilloso que es Dios con sus hijos, que nos revela estas grandes verdades. Vamos a seguir avanzando un poquito más hacia el capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que hablaba de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros, por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha verificado su palabra, que habló sobre nosotros, y sobre nuestros jueces, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo, como el que fue hecho en Jerusalén.
Según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló por tanto Jehová sobre el mal, y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas miseraciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, aquí en estos capítulos yo me siento así como la visión del profeta Ezequiel cuando estaba ahí en la orilla del río. Estamos así con las agüitas por los tobillos. Entonces, wow, esto es bastante profundo, bastante amplio. Y ahorita yo me siento que estoy así nada más mojándome por los tobillitos, porque esto tiene, como dice por allí, bastante tela que cortar. Y sí, hay grandezas reveladas a la humanidad a través de la palabra de Jehová. Y nos damos cuenta que una de las características más resaltantes de este varón de Dios era la oración. Definitivamente podemos expresar con certeza que este gran siervo de Dios llegó a ese punto de consagración porque la oración lo impulsaba
a tal consagración. Y de verdad, cuando se habla de oración, hay que notar la vida particular de Daniel. Oración, sinónimo Daniel, un hombre de ferviente oración. Y es muy notorio también que en este libro él destaca mucho las fechas, como un gran estudioso de la palabra de Dios, como él estudió también las profecías del profeta Jeremías y cómo al indagar se dio cuenta que el pueblo tenía la oportunidad entonces ya de salir del exilio, porque todo esto lo halló en las escrituras. Y nos detalla que en el año primero de Darío, quien era hijo de Asuero, por supuesto gobernador, rey de los Medos, le vino entonces, que vino él a ser el rey sobre el reino de los babilonios, los caldeos. Él hace referencia, fíjense que una de las cosas muy lindas de este libro es que nos traslada con exactitud en la fecha. En tal año esta visión, todo esto nos hace ver la confiabilidad que hay en este libro, cómo lo data, cómo lo ubica en los márgenes del tiempo de la historia. Y entonces, en el año de su reinado, pues expresan, aquí está escrito el libro en primera persona, yo Daniel miré atentamente en los libros y el número de los años que habló Jehová por medio del profeta Jeremías. Fíjense que él tampoco, otra cosa muy linda y particular de Daniel es que en ninguna parte del libro él se denomina profeta. No. Él no dice yo Daniel, el profeta del Altísimo. No. Usted puede percibir la sencillez, la humildad de Daniel, pese a la gran sabiduría con que Dios lo dotó, pese a poseer un puesto muy eminente. Imagínese estar allí a la diestra del rey y tener tanta autoridad ante una nación que no era la de él. Imagínese, por supuesto que eso levantó mucha envidia por parte de los nacionales, porque ellos dirán, este cautivo viene a ejercer dominio sobre nosotros. Pero fíjense la sencillez, la humildad, la grandeza de este hombre al servir a Dios con integridad de corazón. Y a través de la lectura de la escritura, él se da cuenta que el profeta Jeremías había anunciado que el cumplimiento del castigo para el pueblo de Israel, de Judá, estaba encerrado en 70 años. Y eso, por supuesto, está escrito en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, donde Jehová anuncia al profeta el tiempo que la tierra quedaría desolada. Entonces nos damos cuenta, por supuesto, en este capítulo, cómo el profeta Daniel nos enseña que una apropiada respuesta a las profecías es la oración ferviente y constante, característica de este gran varón, y es su combinación de oración y ayuno. Se revela claramente como un instrumento para prepararse espiritualmente y no debe ser desestimado como una práctica de superstición o como una práctica de castigo, no. Para las palabras, según las palabras de nuestro divino Maestro Jesús sobre el ayuno, como una disciplina recomendada a sus discípulos, pues el Señor Jesús instó en varias oportunidades a la oración y al ayuno. Entonces, esta característica la desarrollaba perfectamente este gran siervo de Dios. Nos damos cuenta que volvió su rostro al Señor y él buscaba en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Él no se quedó tranquilo, bueno, ya, listo. Me enviaron a Gabriel, me descubrió el secreto, cómo era el sueño, la visión que Dios me dio, así que esto está bien especial. No tengo más nada que argumentar, no. Fíjense la condición y la posición de este gran siervo de Dios. Una vez que Dios le revela grandes verdades, su postura es más oración, más ayuno, más humillación. Porque recuerden que el estar
vestido de cilicio, ceniza. Eso representaba gran dolor, gran humillación, y lo hacía de una manera tan, pero tan verídica en su vida. Y él oró a Jehová, y él no solamente oró una de las cosas lindas que nos confiesa también este capítulo, este libro, es que Daniel hacía oraciones a Dios de gratitud. Fíjense, y esto es hermoso detallarlo. O sea, esto me pareció tan lindo, el saber que Daniel no era solamente pedir a Dios, no era solamente, bueno, ya Dios, no, Daniel oraba a Dios, pero daba gracias a Dios. Fíjense esto, cómo nos detalla la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. Y él no solamente, ¿cómo eran las oraciones de él? ¿Se han llegado a preguntar? Porque en el capítulo 6, en el versículo 10, nos dice que Daniel tenía varias maneras, en el sentido que él era sumamente disciplinado, tenía horarios específicos. Y no solamente horarios específicos, sino un lugar específico. Pues él entraba en su casa, a su habitación, abiertas las ventanas de su cuarto, que estaban dirigidas hacia la ubicación donde se encontraba Jerusalén. Allí se arrodillaba 3 veces al día, allí, en ese lugar, no era cualquier lugar, allí. Y él oraba y daba gracias delante de su Dios siempre. Fíjense las características particulares que tiene este gran varón de Dios en cuanto al ejercicio de la oración. Muy disciplinado en el tiempo, muy específico en el lugar, y darle gracias a Dios. La cantidad de veces que oraba nos hace recordar las 3 veces que uno se alimenta al día, desayuno, almuerzo y cena. Podemos inferir que Daniel en su alma, en su espíritu, lo alimentaba con desayuno, almuerzo y cena de oración para su espíritu, ¿verdad? Bueno, y él, usando de esta poderosa arma de todos los fieles de las distintas épocas y de los distintos tiempos, él confesó a Dios e hizo una oración que hizo estremecer los cimientos del cielo, pues él resalta la grandeza de Dios. Fíjense que él no llega a pedirle a Dios, él exalta a Dios: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, resaltando la fidelidad de Dios con aquellos que de manera legítima se deleitan en obedecerle. Fíjense esta oración que nos detalla el profeta Daniel. Reconoce sus pecados una vez que él exalta a Dios y que reconoce que él es un Dios fiel que guarda el pacto con los que le aman, como lo dice el segundo mandamiento, que haces misericordias en millares a los que guardan los mandamientos. Y él reconoce su pecado. Fíjense lo importante que es cuando estamos orando, reconocer nuestras bajezas. Hemos pecado. Y no lo dice. Y uno dice, pero si Daniel era un hombre santo, temeroso, ¿por qué él se va a incluir en el saco de todos los judíos que hicieron maldad y que dieron la espalda a Dios? Bueno, él se mete en ese saco. Y Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Fíjense cuántas cosas, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, no, él nunca había hecho eso. Sin embargo, él se metió en ese saco. Miren todo lo que describe. Hemos pecado, cometido iniquidad, hecho impíamente, sido rebelde, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No te hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Miren, ya estoy contando 8 faltas, así grandísimas.
todo lo que él describe. Mire, qué manera de elevar a Dios esta oración. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Tú eres el justo, Señor, los malos somos nosotros. Así como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén y todo Israel, los que están cerca y los que están lejos, en todas las tierras a donde tú los has echado, pero los echaste a causa de su rebelión, con que ellos se rebelaron contra ti, no porque tú eres malo, no, es a causa de la maldad de nosotros. Fíjense qué manera, Daniel, de revelar sus iniquidades y de enaltecer la justicia de nuestro amado Dios. Porque fue a causa de su rebelión la que se rebelaron contra ti. Y expresa, Señor, nuestra es la confusión de rostro, la de nuestros reyes, la de nuestros príncipes, la de nuestros padres, porque contra ti, solamente contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios. Pero a pesar de todo eso que describe, de la maldad del pueblo, incluyéndose él, cuando yo leí por primera vez esta oración, a mí me conmovió mucho, porque leyendo el libro del profeta Daniel, e incluso Jehová dando testimonio de la justicia y de la verdad y de la rectitud de este santo de Dios, ¿cómo él se pudo meter en este saco? ¿Cómo pudo él decir, Señor, hemos pecado contra ti, hemos sido rebeldes? No hemos escuchado la voz de tus profetas que nos enviaste. O sea, ¿cómo él? ¿Y ustedes creen que él lo decía de los dientes para afuera? Él sentía ese pecado sobre sus lomos también, sobre sus hombros. Y él lo decía con toda la extensión de la palabra, con todo el peso de la palabra lo decía. Y reconoce a Dios como el único en tener esa misericordia y en perdonar, aunque el pueblo contra él se había rebelado, pues no le habían obedecido a su voz, a la obediencia plena a su ley, que él había puesto allí por medio de sus siervos los profetas. Estuvo Daniel palpando el trabajo profético de los grandes siervos de Dios, sí estuvo. Pero volvemos y recalcamos, Daniel como tal, en el libro, nunca se describe como profeta. Era tan sencillo, qué personalidad de verdad, la de este gran siervo de Dios. Y expresa que todo Israel había traspasado su ley y se había apartado al no obedecer su voz. Por esa razón, había caído sobre el pueblo esa maldición y ese juramento que estaba escrito en la ley de Moisés. Recordemos lo que escribió a través del libro de Deuteronomio, cuando se hizo ese juramento en el monte Ebal y el monte Gerizim. Todo esto, miren cómo Daniel estaba tan al tanto de la ley, de todo, empapado de toda la ley del Señor, cumpliendo así la palabra que el Señor les había jurado al pueblo si ellos se apartaban del camino del Señor, porque eso fue la causa por la cual había llegado tan grande mal a todo el pueblo y los había esparcido por las distintas naciones. Así, resaltando la justicia de Dios, tal cual el Señor lo había jurado, lo había escrito en la ley de Moisés, así llegó ese mal sobre cada uno de los hijos de Israel. Pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Abre un paréntesis él, para que nos convirtamos de toda nuestra maldad y poder entender tu verdad, apartarnos del mal y convertirnos a Jehová. Miren esto, miren esta gran verdad. Por tal razón, el Señor entonces veló que todo este mal llegase sobre nosotros. ¿Por qué? A causa de esas obras que el pueblo había hecho, porque no obedecimos a tu voz. Fíjense, Él se incluye y reclama esa misericordia que solamente Dios puede otorgar. Fíjense qué manera Daniel de dirigirse al Señor. Y le dice entonces, Señor, tú que sacaste de la tierra de Egipto, la sacaste con mano poderosa y la hiciste en renombre como lo tienes hoy.
hemos pecado, sí, hemos hecho impíamente, pero tú, con todos estos actos de justicia, apártese ahora esa ira, ese furor con el que has visitado esta ciudad Jerusalén, porque allí en esta ciudad está tu nombre. Sabemos que a causa de nuestros pecados y de nuestras maldades, la de nuestros padres, todo este oprobio ha llegado alrededor nuestro. Y fíjense la manera, es que tenemos que imitar esta oración, hermano, exaltar la grandeza de Dios, detallar cada uno de nuestros pecados, reconocer nuestras faltas y enaltecer la justicia de Dios. Y por supuesto, amparados bajo la misericordia de Dios, pedir que oiga nuestra oración. Oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Señor, inclina tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Sí, nos hemos rebelado contra ti, pero rogamos que en ti confiamos, no en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Perdona, Señor, perdona y apercibe tu oído. No te tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué manera! De verdad que estos versículos donde está la oración de Daniel, hermanos, merecen ser memorizados. Es una manera tan hermosa, tan genuina de reconocer las bajezas y de exaltar la misericordia de Dios. Cuando él estaba aún orando y confesando ese pecado, el pecado de su pueblo, el pecado de él, y derramaba ese ruego delante de Dios por el monte santo de su Dios, aún estaba él hablando allí en oración cuando llegó Gabriel, quien había visto en la visión al principio, recordemos, volando con gran presteza, y vino a él precisamente a la hora del sacrificio de la tarde. Y él le hizo entender y habló con Daniel y le explicó: he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio que comenzaste a orar, me fue dada esa orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres un varón de deseo, eres un varón amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué manera, hermanos. Apenas él había comenzado a orar, ya el Señor había ordenado que Gabriel se encargara de aclararle las inquietudes a este gran profeta. Y le hizo entender y habló con él y le dice: mira, aquí estoy, te voy a explicar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Imagínense, aquí nos habla de el Mesías, hasta que el Mesías. ¿Sabes pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto está así como que, ay Padre, esto está hermoso. Esto está así como que, bueno, a pesar de la vida y el testimonio impecable que tenía Daniel, cuando él suplica, cuando él intercede, él no se apoya en su propia justicia, sino en las muchas misericordias del Señor. Entonces, esto resalta, el ángel llega a su auxilio, es enviado por el Señor y comienza entonces a darle la revelación a Daniel de las 70 semanas, que viene
como respuesta a sus oraciones. Y Dios le mostró que los juicios para purificar a Israel terminarían y su aceptación del Mesías le traería justicia perdurable. Y esta profecía establece un marco de tiempo para la promesa mesiánica que se extiende desde los días de Daniel hasta el establecimiento del reino milenario. Para la promesa mesiánica que se extiende desde los días de Daniel, por supuesto, y al igual que en Romanos 11, ahí también tenemos que ver, se deja sentado el hecho de que Dios no ha abandonado a Israel como nación. Recuerdan que en Romanos 11 el apóstol Pablo hace alusión de que nosotros somos acebuche injertado, que nosotros estamos hasta que llegue la plenitud nuevamente a los gentiles, como el apóstol Pablo hace referencia en este capítulo. Bueno, Dios no ha abandonado a Israel como nación. De cierta forma, Israel se constituirá en señal para el cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces, en cuanto a las 70 semanas, ay Señor, esto está tremendo. Ahí hace las 70 veces 70 semanas o 70 veces 7 años. Es un plazo profético que está asociado con el pueblo de Daniel, es decir, con los judíos y la ciudad santa de Jerusalén. El hecho de que la semana del año, la semana da un año de 490 años, se compone de años 360 días, queda establecido entonces cuando se compara con el libro del Apocalipsis en los capítulos 11. Entonces, la cuenta de las semanas de años comienza con el mandato de Atarjerjes en el año 445 a.C. de restaurar a Jerusalén. Cronológicamente, el periodo se dividiría en 7 veces 7, 49 años, que son del 445 al 396 a.C. Es decir, desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías y la celebración de la renovación del pacto en Jerusalén. 72 veces 7, 434 años, del 396 a.C. al año 32 después de Cristo. Desde la dedicación del segundo templo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Una vez 7 años no cumplidos, vendrá el desolador. La nación israelita establecerá un pacto en el futuro con el futuro cuerno pequeño o un príncipe romano o anticristo por 7 años. Esta es la última de las 70 semanas de Daniel. A mediados de la semana, el anticristo romperá el pacto y demandará que cesen los sacrificios establecidos por Israel en los últimos días y colocará su imagen en el templo judío y exigirá que se le rinda culto a él. Entonces, hermano, esto de las 70 semanas está bien fiero y volvemos a decir, esto está que hay que sentarse y hay que, tremendo sí, todo esto está así como que enorme, grande y maravilloso. Pero sí, hay mucho que analizar del profeta Daniel y hay que sentarse de verdad. Hay muchas bendiciones que debemos de sacarle el provecho a todo esto. Así que bueno, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos avanzando en los últimos capítulos de este maravilloso libro. Gracias. Vamos a tener la oración para saludar a nuestros queridos oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes cada día. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos cada día más. Ten misericordia, Señor, y ampáranos debajo de tus alas de amor. Guarda y bendice, Señor, cada oyente que ha estado con nosotros en esta tarde. Bendice a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde México,
desde Alemania, Señor, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, desde Honduras, Señor. Que cada uno de ellos pueda recibir bendición del cielo, pueda sentirse grandemente cuidado y respaldado por ti, Señor. Ayúdale en sus necesidades, en sus proyectos y sobre todo que ese amor y temor salga siempre de un corazón que ha entendido con cuán amor nos has amado. Señor, te presentamos a los niños para que tú les bendigas y les guardes, los jóvenes, que ellos puedan tener ese temor santo en su corazón, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten compasión, oh Dios, de los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Los ancianitos, Padre, han invertido su juventud, su fuerza en ti. Ayúdales, ten misericordia, Señor. Te presentamos los matrimonios para que esta santa institución siga siendo fortalecida por tu palabra, Señor. Los que han sido heridos por el pecado, si a ti place, Señor, si es tu voluntad, esos huesos secos en tu palabra pueden tomar vida. Señor, los padres, danos sabiduría para la educación de nuestros hijos, y a los hijos ayúdales a ser dóciles, temerosos, que puedan adueñarse de ese hermoso regalo que tú concedes a los que guardan el quinto mandamiento, pues largura de años tendrán y todo les saldrá bien. Ten misericordia, te pedimos, Señor, por los enfermos, tú los conoces. Hay una gran cantidad de hermanos que están esperando ese milagro glorioso que solamente tú puedes hacer, Señor, como expresó aquel hombre que estaba condenado por la sociedad y ya su vida no valía nada. Al acercarse a ti, Señor, si quieres, puedes limpiarme, Señor, si quieres, puedes sanar a Lauri, puedes sanar a Nathan, puedes sanar a Nathanael, puedes sanar a Matthew, puedes sanar a José Elías, Señor, si quieres, puedes sanar, Señor, a Alan. Ten misericordia, Señor, y esto es por nombrar algunos, pero tú conoces todo, Señor, porque a ti no se te escapa nada. Ten compasión, Señor, quédate con nosotros, te necesitamos cada día más, Señor. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.